Fernando, creo que puedes entonces comenzar. ¿Arrancamos? ¿Cómo están? Muy buenos días con todos y con todas. Qué gusto saludarlos desde la Fundación Universitaria San Martín. Mi nombre es Fernando Hernández Parra y de la manera más cordial les brindamos un saludo a todos los participantes y personalidades que hoy nos están acompañando vía virtual y que se han unido de manera libre y espontánea para poder acceder a este tipo de ofertas académicas que les tenemos para ustedes. Es para nosotros muy placentero darles la bienvenida al evento ¿Y qué tal una maestría? La experiencia de estudiar negocios internacionales en Alemania, que fue organizado por el Programa de Negocios Internacionales de nuestra Fundación Universitaria San Martín en el marco del programa conmemorativo de Volver con Conciencia y Si Puede. Estas iniciativas llevan más de 3 años realizándose en eventos como el de hoy, en las que los colombianos y las colombianas alrededor del mundo comparten sus experiencias de estudio en Colombia o en el exterior y de programas de maestría, doctorado en diferentes campos académicos. Queremos entonces darles un agradecimiento especial a la doctora Cristina Bolaños de la Fundación Universitaria San Martín por coordinar con las 2 iniciativas para la realización de este evento. Bienvenidos todos ustedes. Aprovechemos esto al máximo y muchas gracias. Muy buenos días para todos y para todas. A continuación le damos la bienvenida a Carolina Porero, profesora de Economía y Negocios y fundadora de la iniciativa Si Puedo, y a Francisco Quintero, doctor en Ciencias e Ingeniería de Materiales, quien es científico, investigador y fundador de la iniciativa Devolver Conciencia. Carolina y Francisco serán los encargados de entrevistar a nuestra invitada especial, la magíster Ana María Correa Caicedo. Ana María Correa es colombiana, cursó su bachillerato en el Colegio Alemán de Cali, es tecnóloga trilingüe en Administración de Empresas Industriales del Colegio Andino en Bogotá. En la Universidad Empresarial de Bogotá se tituló como administradora de empresas comerciales con énfasis en economía. Es magíster en International Business and Foreign Trade, Negocios Internacionales y Comercio Exterior, de la Universidad de Worms en Alemania. Actualmente se desempeña como consultora senior en áreas como la auditoría, calidad de datos, mentoría y projects management en la empresa multinacional SAP SE. Le damos paso para que iniciemos con la entrevista. Muchas gracias. Gracias, Sofía. Mi nombre es Carolina Ferrero. ¿Cómo están? Los estoy saludando hoy desde Alabama, en Estados Unidos. Bienvenidos y bienvenidas, todas y todas las estudiantes que nos están acompañando hoy, nuestro público en vivo en Facebook Live y también aquellos que nos van a ver posteriormente cuando vean esta grabación. Este es uno de los múltiples eventos que realizamos durante el año, entrevistando profesionales colombianos y colombianas alrededor del mundo, donde nos cuentan esa experiencia de vida, de irse a estudiar un posgrado al exterior o quedarse en Colombia y estudiar y ver cuáles han sido esos retos, también cuáles son esos logros interesantes que podemos visualizar para nuestras carreras en el futuro. Hoy tenemos la compañía de Ana María Correa, una persona que es no solamente amiga mía, sino alguien a quien admiro mucho, tiene una carrera muy, muy interesante. Vamos a aprender sobre cuál fue esa experiencia de ir a estudiar un posgrado en negocios internacionales en Alemania. Ana María, bienvenida. Y bueno, abramos con nuestra primera pregunta. Ana, cuéntanos un poquito del lugar donde estás hoy y el lugar donde vives. Bueno, buenas tardes. Aquí en Alemania, 6 de la tarde. Muchas gracias por la invitación ante todo. Bueno, yo en este momento estoy en Berlín. Sin embargo, mi ubicación real en Alemania es en un pueblo muy pequeño, cerca de una ciudad tal vez turística conocida, universitaria, que se llama Heidelberg. Y estuve, pues inicialmente cuando llegué de Colombia, viví en otra ciudad que se llama Mannheim, también muy universitaria, en donde la ubicación era perfecta en términos de universidad y también profesional, porque estaba en la mitad entre mi trabajo y la Universidad de Worms. Entonces, eso es, digamos, en términos de ubicación. Bad Schönborn es un pueblo muy pequeño, probablemente ustedes no lo conocen en el mapa.
Yo tampoco lo conocía cuando llegué a Alemania, pero es, digamos, donde he estado viviendo los últimos 3 años. Excelente, Ana. Bueno, llegaste de Colombia, digamos, vienes de Cali. Cuéntanos cómo identificaste, cómo empezaste a identificar este programa o este interés en estudiar negocios internacionales y en particular estudiarlos en Alemania. ¿Qué fue lo que te llevó como a ese momento de decidir, bueno, es aquí por donde me voy a enrutar? Bueno, realmente todo comienza en el colegio alemán, ¿sí? Al estar toda la vida en el colegio alemán, entiendes desde pequeño cuál es exactamente la historia, empiezas a involucrarte con el idioma, con el tema cultural, y pues parte de la información que se recibe en el colegio es la parte de academia, ¿no? Cómo funciona la academia, cómo son los programas, cómo se segmentan. Y bueno, yo del colegio, como estaban también dentro de la introducción, entré a una institución después de terminar el colegio, que es donde hice la carrera tecnológica de como una Ausbildung, que en alemán es como se traduce a carrera tecnológica o técnica, que es parecido al sistema que existe en Colombia del SENA, pero que te da una oportunidad, una brecha mucho más amplia, un campo mucho más amplio de ejecución profesional en Alemania. Y pues yo sabía que teniendo ese título, como era un título homologado, no homologado, de hecho certificado o otorgado por la Cámara también de Comercio Colombo-Alemana, y yo podía, de hecho, directamente después de esa tecnología ejercer mi profesión en Alemania. Sin embargo, pues la idea era darle continuidad a una carrera profesional y de ahí comenzó la idea de seguir como negocios internacionales porque mi orientación profesional estaba dentro del campo de administración de empresas, que por eso entré a la tecnología de administración de empresas industriales. Entonces yo creo que fue como toda una cadena académica que me llevó al final de la universidad empresarial a decir, bueno, tal vez la forma o el siguiente paso es hacer el posgrado en Alemania, teniendo en cuenta, como les cuento, que ya conocía yo también cómo era el sistema, digamos, de maestrías y doctorados en este país. Genial, Ana María. A mí me gustaría ahondar un poquito más también pensando en nuestra audiencia, que espero que estemos aquí por un interés en posgrados y estas cosas, pero muchas veces uno no tiene muy claro qué es una maestría. Entonces me gustaría aprovechar unos pocos minutos muy brevemente que nos cuentes qué es una maestría, cómo significa eso, qué significa esa maestría para ti que decidiste, ok, la siguiente etapa en mi carrera profesional es una maestría. Entonces, ¿qué significa la maestría y cómo eso te lleva a esa conclusión? Bueno, para mí en realidad era la oportunidad perfecta para crear una experiencia de vida distinta. Es decir, para mí no es igual hacer una maestría en Estados Unidos, en Colombia o en Alemania. O sea, para mí sí tenía mucho que ver el conocimiento cultural y pues en principio de idioma, aunque mi maestría yo no la hice en alemán, la hice en inglés, porque yo conocía las diferentes culturas y las oportunidades, yo ya conocía de algunas personas también haciendo maestrías y doctorados en Alemania, entonces para mí era una oportunidad grandísima de experimentar también personalmente pues muchas cosas en las que tenía interés. Entonces, la maestría no era para mí solamente algo muy académico y funcionalmente orientado a la profesión, era también la manera de volver a conectarme con el idioma. Yo llevaba 7 años sin hablar en alemán, volver a conocer, digamos, parte de la cultura que me interesaba. Era evidentemente la oportunidad también de empezar a trabajar como estudiante, que eso es un tema muy interesante en Alemania, porque las maestrías no solo están hechas pues para acabar la maestría y después posteriormente buscar un trabajo, sino que es todo lo contrario. O sea, el sistema alemán permite que desde el día número 1 ya estés vinculado trabajando como lo que se dice en alemán Werkstudent o en inglés Working Student, que es simplemente algo muy, muy bonito, digamos, del sistema como lo ha manejado,
porque es la oportunidad de, yo puedo hacer mi maestría, pero también puedo tener unos ingresos desde el principio con empresas pues muy grandes y muy importantes, incluso también con empresas pequeñas, porque el sistema lo ofrece. Entonces yo ya tenía una idea, no muy clara en ese momento, pero sí tenía algunas amigas que habían empezado a trabajar como estudiantes en empresas multinacionales en Alemania, y yo decía, pero ¿cómo así? ¿Es una práctica? O sea, me estás hablando de como el tema del internship, ¿no? Que es la práctica no pagada, la clásica, pues que antes agradece pues que te estamos dando una experiencia, un cupo laboral. No, a mí me decían, no, espérate, o sea, desde el principio puedes generar ingresos, puedes no sé qué, y con 20 horas que trabajes a la semana te puedes sostener, viajar y no sé qué. Yo decía, no, esto no puede ser real, ¿no? Pero sí es real, y es porque el sistema está preparado para atraer talento de otras partes, no solamente talento académico como tal, sino que el sistema quiere también una multidiversidad en donde se enriquezcan también las empresas pues con las distintas formas o distintos pensamientos, distintas mindsets, ¿no? Y poder enriquecer de esa manera a las empresas. Entonces, fue una combinación de temas que me hicieron pensar en que una maestría, un posgrado, pues era el siguiente paso en Alemania. Genial, genial eso, y me gusta muchísimo que ilustres estos aspectos también como financieros de cómo funciona una maestría en Alemania y el contraste con Colombia. Yo hice mi maestría en ingeniería química en Colombia y pues, uno paga por estudiar. Uno paga todo, claro, de A Y a Z. después de que uno ve estas experiencias en Alemania, o cuando venía a hacer el doctor, o cuando me fui a hacer el doctorado en Estados Unidos, a uno le pagan por estudiar, que no es solo por estudiar, sino porque tú estás desarrollando investigación y avanzando el conocimiento. Antes de darle el paso ahorita a Carolina, me gustaría aprovechar un momento para pedirle a las personas que están viendo nuestra charla a través de Facebook o que están aquí en Zoom, que nos cuenten a través del chat o en los comentarios de Facebook cuál es su profesión o en qué programa académico están y si han considerado alguna vez hacer una maestría. Carolina, continúa. Gracias, Francisco. Bueno, Ana, interesante eso que comentas sobre como el formato tan particular de Alemania. Ahora me queda a mí la duda. Yo imaginándome que me quiero ir a Alemania a estudiar la maestría. Yo también tengo una maestría en asuntos internacionales y otra en negocios internacionales, pero ambas en Estados Unidos. Y me pregunto, bueno, ¿tuviste que pagar por esa maestría o el costo de esa maestría estaba incluido en esa parte laboral o el salario era parte de cómo fue esa parte financiera y cómo, si nos puedes también unir eso un poco con la historia de cómo fue tu proceso de aplicación a esa maestría? Sí, mira, a ver, el sistema alemán, bueno, Alemania de por sí es muy burocrática, ¿no? En todos sus procesos, y en la parte académica no es distinta. Lo bueno es que también ese grado de segmentación permite que uno tenga más claro dónde aplicar. Yo tenía ya mucha experiencia laboral antes de venir para Alemania pues, a hacer mi maestría, entonces yo quería entender si yo realmente quería hacer una maestría que fuera netamente teórica o entrar a una universidad que digamos en Alemania se llaman Berufsschule, que son, bueno, que sería Schule como colegio, ¿no? Pero digamos sería colegio, Beruf es trabajo, o sea, son universidades donde están orientadas a que los alumnos ya tengan una cierta experiencia laboral. Entonces, la ventaja obviamente no es que no pueda cualquier estudiante aplicar también sin tener experiencia, sí lo puede hacer, pero hay una ventaja, digamos, un filtro competitivo dentro de las aplicaciones en las Berufsschule o Beruf Academy. La Fachhochschule Worms o la Universidad de Worms está, digamos, dentro de ese segmento de universidades que quieren que sus estudiantes tengan experiencia laboral. Entonces, ese es el primer paso, digamos, eso fue lo primero que yo evalué de esta universidad. Lo segundo es que Alemania también, en muchas de sus regiones y también de sus programas, el gobierno alemán subsidia prácticamente todo el estudio. También se puede buscar eso, digamos, esos filtros están dentro de lo que fue mi búsqueda. O sea que mi maestría costó 0.
Mi maestría, lo único que yo pagué fueron los costos administrativos, que eran como 100 euros el semestre, una cosa así, pues como irrisoria, o un año, no me acuerdo, pero... Y lo más chistoso es que cuando yo entré también, uno de los primeros trabajos que yo tuve fue enseñar español. Bueno, eso es otra historia, pero digamos que lo bueno de esa historia fue que me llevó a mí a contar un poco por qué una colombiana trabajando en Alemania y no sé qué y no sé cuántas, y la oportunidad fue que dentro de este primer trabajo una profesora me dijo, oiga, usted está enseñando español, no sé qué, y haciéndolo en su tiempo libre, la universidad también te da un reconocimiento por eso. O sea que al final los costos administrativos también me los pagaron. O sea, yo realmente no pagué nada en la universidad. Otra cosa que es importante entender del sistema académico en Alemania en posgrados, perdón, en maestrías, porque en doctorado aplica un poco distinto, es que el sistema es muy estandarizado. O sea que no se va a encontrar una diferencia gigantesca entre una universidad Berufsschule o de este tipo que les digo que son con experiencia laboral en la Universidad de Worms frente a la Universidad de Mannheim o la de Heidelberg. Dentro de esa misma categoría, el profesorado tiene que tener el mismo nivel académico. Es decir, yo no voy a encontrar un profesor de máster que sea supremamente brillante en una de las universidades o con mucha experiencia y en otra uno que esté recién graduadito o algo así. No, ellos se encarga, el sistema realmente se encarga de que haya una homogeneidad, digamos, dentro del sistema educativo, lo cual pues ofrece como que tranquilidad en los estudiantes de que si no lo hago acá, lo hago allá, pero me enfoco más en el programa que me gusta que en las instalaciones o en el ambiente que ofrezca la universidad. Entonces, para mí no era mucho una preocupación que fuera en Worms y no fuera en Berlín o que no fuera en Frankfurt o fuera en München, porque yo sabía que iba a tener una educación de calidad al final. ¿Sí? Eso creo que sí respondía, aparte no sé si me salté alguna partecita de la pregunta, Karen. Pues me gustaría de pronto como elaborar un poco más, y permíteme, Francesco, que ya te paso la palabra, para que nos cuentes un poco, bueno, entonces estás en Colombia y entendiste como este sistema, esto que existía ya en Alemania. ¿Cómo, dónde empezaste? ¿Dónde empezaste esa aplicación? ¿Cuál fue ese primer paso? Ok, sí, vale, la aplicación. Bueno, hay algo que yo hice antes de hacer la aplicación y es mirar porque yo no tenía muy claro el tema de los costos, que pues era casi que nulo. Entonces yo lo primero que hice fue revisar cuáles eran las oportunidades de becas para Alemania y estuve revisando en el DAAD, que por sus siglas creo que es Deutsche Akademische, no me acuerdo la otra D, pero sé que es una organización pues reconocida por internacional que funciona, digamos, parecido al Fulbright, pero dentro de instituciones en Alemania. Creo que de verdad funciona muy parecido y yo empecé a revisar ahí y ese fue como el primer paso. Pero digamos dentro de los programas que yo quería aplicar y pues no encontraba algo muy, digamos, orientado a los temas de negocios, que era lo que yo quería. Entonces terminé simplemente por entrar a páginas directamente, ¿sí? También tenía algunas personas conocidas en Alemania, pues precisamente por el colegio. Muchas personas después del colegio se vinieron a vivir a Alemania y ahí pues me di como tuve más orientación de qué posibilidades tenía y pues llegué casi que por el boca a boca a la Universidad del Worms. Pero digamos que frente a todos esos criterios también buscar en internet le permite a uno encontrar muchas instituciones de Berufsschule o de escuela que trabajan, como les contaba, y yo sabía que, digamos, esa era el tipo de universidades que a la que yo quería acceder. Entonces, lo otro, pues que ya viene más también a filtros, es, bueno, quiero vivir, yo ya había vivido en Alemania dentro de mi intercambio del colegio, entonces yo sabía que el norte no era una opción para mí porque que el frío y que la lluvia y que no sé qué. Entonces ya eran como más gustos, ¿no? No porque no haya muy buenas universidades allá, pero entonces yo quería que fuera al sur de Alemania. Entonces yo empecé como a segmentar así, como a filtrar y bueno, ahí llegué como
a esta universidad. La aplicación es igual que la aplicación, yo creo que en muchas otras universidades, es decir, había unos formatos, habían unos requisitos también de inglés, porque el programa era en inglés, entonces también tenía que demostrar, no recuerdo cuál fue el TOEFL o alguno de los exámenes de inglés que certifican que tienes el idioma. Yo también tenía inglés por el colegio, pero igual también tenía que presentar el TOEFL. No tenía que mostrar ninguna, por supuesto, ningún tema financiero, pues porque ya sabían que la universidad era gratuita, entonces no era interesante esa parte. Sí es interesante tener un seguro médico, que es el igual que funciona con otras universidades, o sea, el seguro internacional inicialmente. Tener, tal vez si lo que preguntan es, bueno, ¿y dónde te vas a quedar? ¿No? Al principio hay que tener claridad de dónde vas a vivir. Entonces, en mi caso, yo podía quedarme donde una amiga, pero muchísimas personas lo que hacen es alquilar un sitio por 3 meses mientras se ubican, mientras saben que para dónde van. En eso tampoco hay mucho tema. Y ahí ese formato, pues que igual yo lo hice hace mucho, apliqué a mi maestría hace 12 años, entonces se me escapan algunos detalles, pero realmente es muy fácil el proceso. Yo quiero en esta línea preguntarte también cómo es ese proceso y esas habilidades que uno necesita, ¿no? Porque entonces nos cuentas cómo seleccionas la universidad, cuáles son las características de ese programa académico, pero a mí me genera mucha curiosidad como esa transición, ¿no? Porque te vas a vivir otra vez a Alemania y cómo son esos desafíos con el idioma, hábitos de estudio. ¿Cuáles fueron esas herramientas que te ayudaron a ti a superar todos esos desafíos de la transición al hacer tu maestría? Bueno, yo siempre le digo a todas las personas que salen del país, sea Alemania, otra es que dejen su rol o sus, digamos, sus desempeños excelentes o no en Colombia. Es decir, yo comencé como estudiante de cero, ¿no? Entonces es muy importante realmente cuando ya estás dentro de la universidad en ponerte en tu papel de estudiante. Yo sabía que tenía mi experiencia laboral, que había sido manager y todo lo demás. Bueno, eso yo lo dejé guardadito en Cali y me vine aquí con una eh, con esa actitud de voy a comenzar algo completamente nuevo. Entonces yo creo que lo primero es eso, ¿no? Empezar a dejar de comparar Colombia o esto o lo otro con una nueva experiencia es muy importante. Lo segundo, bueno, yo sí tenía el idioma, pero obviamente muy olvidado, ya me estaba costando hasta decir qué hora es, pues, o sea, tenía el inglés más fresco porque pues el programa estaba en inglés y era lo que yo había hablado el último tiempo. Pero realmente yo creo que es muy importante la personalidad de no me importa si me equivoco, no me importa si hablo y no. Dejar un poco al lado el perfeccionismo si uno lo es, o pues si es tímido está bien, es saber ser tímido, pero estar muy abierto a la posibilidad de conocer otras personas que están exactamente en la situación de uno, si no es peor, ¿sí? Hay gente que llega sin ninguna familia, sin ningún amigo, sin ningún ni siquiera vínculo con el país de nada. Yo tenía toda esa ventaja que también me ayudó mucho a sentirme como más cómoda, ¿no? Con la cultura, el país, porque ya llevaba de chiquita con contacto pues con la cultura alemana. Sin embargo, yo creo que la recomendación siempre es esa. Ponerte otra vez como en un papel de, bueno, es una nueva experiencia y ya está. Esa resiliencia también a todos esos desafíos es importante. Yo cuando comencé, yo me acuerdo que yo me quedaba en un cuarto, incluso con una amiga compartiendo que quedaba al lado de la cocina, sin puerta, sin baño, y no sé, en situación, digamos, no vulnerable, pero sí una cosa muy distinta como yo estaba viviendo. Y yo decía, bueno, todo es temporal y así es un comienzo. Y ya eso te permite moverte con más tranquilidad. El idioma sí es importante, yo no voy a decir que no. Los alemanes también les gusta que uno hable alemán, así sea chamboneado, como digo, o lo que sea, pero sí que haya interés en la cultura. Yo después de un tiempo ya toda esa memoria que tenía gramatical y todo volvió, pero también conozco gente que nunca habló nada y se puso las pilas y a los 3 años ya estaba hablando el idioma.
Entonces yo creo que siempre depende de uno, del interés que uno realmente tenga por integrarse a la cultura y por vivir una experiencia nueva. Ana, entonces digamos que, por ejemplo, en ese tema proceso de aplicación, tú consideras, pues evidentemente el inglés es fundamental que muestres que sabes inglés a un nivel, digamos, relativamente bueno, pero te exigían también saber alemán para ir. Entiendo que no era necesario, según me cuentas. No, o sea, si el programa no incluye alemán, no es necesario. Lo que es necesario es ya cuando estás viviendo en el país, porque pues tu mundo no es solamente el 100% la academia, estás también en un apartamento, estás yendo al supermercado, moviéndote en distintos escenarios. Tampoco es que pueda decir que no vas a sobrevivir solo con inglés. Claro que sí, se puede y conozco mucha gente que lleva años, de hecho, sin tener ni idea de una sola palabra. Pero yo siempre, pues, tal vez porque conozco mucho la cultura desde pequeña, entiendo las diferencias de integrarse en una cultura con el idioma y sí. Entonces, pues sería chévere, digo yo, como tener también cierto interés. Ahora, para los programas de inglés, incluso hay programas que se imparten en español. Aquí en Berlín, por ejemplo, hay varios. No sé si de negocios internacionales, o economía, porque las áreas, eso también es importante que quería compartirles. En Alemania está muy segmentado, aparte de todo el tema de si entro con que tenga experiencia o no, si es teórico o no, las zonas, también las regiones, hay regiones donde las áreas digamos, pues para hacer estudios de maestría o de doctorado, pues están mucho más orientadas a las humanidades, a la música, al arte, que Berlín es una de esas ciudades. La parte del norte está más en esto y la parte económica, áreas económicas, negocios, administración de empresas y demás está mucho más en el sur. Y la razón principal es pues porque las industrias están moviendo más ahí. O sea, en Frankfurt hay una industria bancaria que es la que tiene a tope. Entonces, pues las universidades que están más cercanas son las que están en esas áreas. Ahora, si es una ingeniería mecánica, una ingeniería electrónica, también hay otra región que están las universidades como más orientadas a esas carreras, a esas maestrías o a esos doctorados. Entonces, está también un poquito segmentado el país en donde pues hacer estudios. Hay un poco de todo, pero es como la ruta es así, ¿no? Eso. Que me parece muy interesante como toda esta descripción que nos haces de Alemania y del sistema alemán. Yo quiero, antes de que nos metamos más en ese cómo es la vida en Alemania, a mí me gustaría hacerte una pregunta muy desde mi ignorancia, ¿no? Yo soy ingeniero químico y tengo un doctorado en ciencia e ingeniería de materiales que no tiene nada que ver, pues tiene todo que ver en algún punto con negocios internacionales, porque todo se termina conectando, pero quisiera preguntarte, eh, en términos de los contenidos, de las actividades, ¿qué se hace en una maestría de negocios internacionales? Yo eso no tengo la menor idea por dónde comienzan. Pues mira que eso también es parte de lo que les contaba de las diferencias en las cátedras. Pues yo tampoco hice, aparte de esa maestría, otra, entonces tampoco puedo hacer un comparativo, pero digamos las personas que sí han estado en universidad que es 100% teórica, donde la profundidad en la teoría es mucho más amplia que en la práctica, como la Universidad de Mannheim, por ejemplo, que es muy reconocida en las áreas económicas, pues evidentemente está en mostrar, en la maestría donde yo estaba completamente orientada a todos los casos de uso que se puedan imaginar de Volkswagen, BMW y la empresa esta, y qué pasó con la crisis económica con estas empresas. O sea, todo desde la parte corporativa era o sea, muy alto, ¿no? La parte de lo mismo de logística, porque yo era en negocios internacionales y comercio exterior, que al final no era tanto comercio exterior como toda la parte teórica de cómo se hace una exportación, una importación, sino qué significa la logística cuando hablamos en términos internacionales, o sea, qué es necesario saber. Entonces, casi que todo el aprendizaje que yo tuve fueron de todas las grandes retos que tuvieron muchas de las compañías, y de la historia también, de cómo, de los fracasos también, o sea, de la crisis económica, eso sí,
sí o sí entraba, o sea, en Estados Unidos y cómo afectó en España y todo lo demás, o sea, todo este rollo lo mostraba mucho en términos corporativos y en términos también sociales y digamos de sociales y económicos de cada país, ¿no? De cómo afectaba también eso en Alemania, o sea, el foco también era un poco dentro de la historia alemana, cómo todas esas crisis impactaban este país y cómo también había empujado la industria y por qué entonces había tanta industria aquí de logística y todo lo demás, ¿no? Entonces siempre mucho de la práctica yo tenía pues una diversidad, o sea, me parecía que el currículum era bastante pues muy bien proporcionada porque yo tenía también intellectual property, finanzas también corporativas nos daban, estaba pues el tema de logística, la mayoría pues tenían como, había como 2 o 3 materias distintas en logística, economía, international management y una, por ejemplo, una materia que había mucho énfasis que yo al principio cuando apliqué dije, bueno, ¿y por qué tanto énfasis? Aquí después entendí, era la de cultura internacional, intercultural management, porque ahí es donde uno se da cuenta pues digamos, el impacto tan gigante que tienen los negocios depende de las culturas, ¿no? Depende de esa mentalidad y esa cultura que llevamos. Entonces, eran varias horas que yo tenía, digamos, cátedra de temas de cultura y las diferencias de tomas de decisiones y demás, ¿no? Si te vas a un currículum de la Universidad de Mannheim, es pero teoría venteada desde los años 30 hasta el sol de hoy, de cómo la economía se ha desarrollado y demás. Entonces yo creo que esa es, pues en parte la gran diferencia, ¿no? A mí me parece interesantísimo y siento que aprendí bastante sobre cómo funciona una maestría en negocios internacionales porque no tenía como una idea tan clara. Antes de darle la palabra una vez más a Carolina, a mí me gustaría insistir en preguntarle al público que uno, nos cuenten en qué programa académico están, que nos escriban en el chat, y dos, invitar al público que está en Facebook y que están aquí en Zoom a que nos hagan preguntas. Nosotros acá estamos, Carolina y yo estamos llenos de preguntas para Ana María, pero esta charla es para ustedes. Entonces, por favor, aprovechen y escriben sus preguntas en el chat en la medida que les llegan esas preguntas y nosotros vamos encontrando el tiempo para pasarle esas preguntas a nuestra invitada. Y Carolina, adelante. Gracias, Francisco. Bueno, básicamente ahora me gustaría mucho preguntarte algo sobre el tema laboral que tú me cuentas que hiciste de manera paralela al estudio. Entonces, ¿cómo es ese proceso de llegar a una empresa cuando entraste a tu maestría? ¿Te asignaron la empresa o tú la escogiste? ¿Y cuáles fueron estos retos que vivías, me imagino, no solamente como estudiante entrando a la cultura alemana, sino laboralmente? ¿Cómo es esa cultura alemana laboral? ¿Cómo digamos, cómo nos puedes contar un poco de cuáles son esas diferencias principales en comparación a lo que viviste en tu periodo de trabajo corporativo aquí en Colombia? Perdón, allá en Colombia, se me olvidó que estoy en Alabama. Bueno, son varias preguntas en una. Voy a ir por parte. Lo primero es que no, nadie te asigna la empresa. Realmente, o sea, el sistema de Working Student, Werkstudent o en español creo que pues, sería como trabajo de estudiante, ¿no? Como la traducción literal, aplica en muchas empresas, no en todas, porque digamos que las empresas que manejan más este sistema de tener estudiantes que trabajen por horas, pues son empresas muy grandes que al tener un pool de estudiantes tan amplio, pues también ahorran mucho en sus impuestos. Esa también es parte de la realidad, ¿no? Ellos les conviene tener mano de obra muy calificada y pues barata, digamos, en términos, digamos, de lo que es los salarios ya en un país como Alemania. Entonces, es cuestión de saber, bueno, cuáles son las empresas que ofrecen puestos como estudiante. Hay muchas y yo empecé a buscar realmente cuando estaba aquí. No lo hice antes porque ya tenía pues la referencia de personas que estaban dentro de esos trabajos y me decían, no tiene ningún sentido que lo hagas desde Colombia porque en cualquier momento te llaman y si sigues en Colombia, entonces no van a hacerte, y pues la virtualidad no estaba en términos
de pandemia como estaba en ese entonces, ¿no? O sea, sí necesitaba la presencia para hacer una entrevista. Entonces, eso era lo primero. Lo segundo, ¿por qué fue SAP? Porque por la región. O sea, realmente sí fue una suma de coincidencias que yo estuviera en la Universidad de Worms viviendo en Mannheim y que SAP quedaba media hora de Mannheim. O sea, también hay empresas muy grandes en Mannheim, está Roche, hay varias también, bueno, farmacéuticas y también de automotriz y BASF, que digamos la planta, pues que es la empresa de química más grande. De pronto ahí, Francisco, tú lo tienes, y es la principal, está en Ludwigshafen, que es al lado de donde yo vivía. Entonces ahí también había posibilidades, pero realmente donde yo conocía gente que estaba más aplicando de manera más frecuente y que se le daban las cosas muy rápidamente eran en SAP. Entonces, bueno, ahí empecé. Yo decía, pero yo IT, o sea, esto es una empresa de tecnología, ¿no? O sea, es la segunda empresa más grande de Alemania y en tecnología, si no estoy mal, están como en un ranking de tercera después de Google y Amazon, está SAP. Entonces, yo decía, pero yo qué, yo logística, negocios internacionales, yo qué voy a hacer ahí en una empresa de tecnología como estudiante, así sea como estudiante, yo no sé qué voy a hacer ahí. Y también dentro, pues, dentro de esa ignorancia tal vez de qué tantas posibilidades tenía yo ahí, pues empecé como de a pocos a hablar con más personas que sí estaban ahí o que conocían el conocido de un conocido, ¿no? Que es como la manera más fácil de llegar a las experiencias de la gente. Entonces, yo tenía una amiga también del ICAF, de la tecnología que hice en el Colegio Andino en Bogotá, que ella ya estaba como estudiante en ese entonces en SAP. Entonces, fue muy fácil también decir, bueno, contame cómo fue que aplicaste. ¿Qué fue lo que hiciste? Entonces yo empecé a hablar con ella y ella me dijo, como cualquier otro trabajo, tenés que hacer, baja la página, aplicas, ahí está en la página muy segmentado cuáles son los trabajos de estudiantes y cuáles son los trabajos permanentes y todo, y empezás a hacer tu aplicación por ahí y así fue. Realmente fue muy fácil, yo no me creía que hubiera sido tan fácil, yo tuve 2 entrevistas y ya la segunda, listo. Y era un trabajo que yo, la verdad, ese también es un consejo, es no hay que cumplir siempre el 100% de las condiciones que te plantea un trabajo como estudiante. De hecho, ni siquiera como un trabajo con permanente, ¿no? A veces es más como lo que uno quiera ofrecer y yo pues, yo sabía que yo tenía que depender de mi trabajo para vivir en Alemania, así que a mí no me daba pena nada y yo me fui a la entrevista pues como muy empoderada de que yo podía hacer lo que fuera y yo sabía que me estaban hablando un vocabulario que para mí era completamente desconocido, que programación de Java, HTML, yo decía, ¿y esto con qué se come? Pero al mismo tiempo yo sabía que había otras calificaciones ahí que estaban buscando como estudiante y mi amiga me decía, no te preocupes tanto por lo que están pidiendo ahí, mostrarles que vos sos profesional, que vos tenés el idioma y que vos querés trabajar, punto. Y yo, ok, y así fue y funcionó. Y en la medida que estás abierto a aprender, pues se van abriendo las puertas más, ¿no? La tercera pregunta, ¿cómo es la parte de cultural? Bueno, SAP, la ubicación donde yo estoy, trabajamos 8.000 personas, o sea, es una empresa que tiene 112.000 personas en el mundo. Entonces, pues ya se pueden imaginar la multiculturalidad, o sea, yo tenía 3 compañeros alemanes, el resto eran de, mejor dicho, de cualquier parte recóndita del mundo. Entonces, pues realmente el tema cultural alemán como tal, yo no lo viví los 2 primeros o 3 primeros años. Yo ya empecé, cuando ya me quedé en la empresa, cuando ya terminé la maestría y me ofrecieron un trabajo fijo y demás, es que ya empecé como a involucrarme un poco más con alemanes porque ya tenía un trabajo fijo, ya no estaba 20 horas y no 40. Entonces ya me involucraba un poco más con la historia. Pero la verdad es que cuando es una empresa multinacional como SAP, donde el idioma oficial es inglés y no alemán, pues hasta para los mismos alemanes ellos siguen siendo extranjeros en la empresa, ¿sí? Entonces, eso también fue una ventaja muy chévere para mí, obviamente, porque yo no me sentía en desventaja en ese sentido, ¿no? O sea, no te sientes ni más ni menos por el hecho de que seas colombiano,
o que seas latino o que, no, que tu idioma no sea alemán, ¿no? El idioma oficial es el inglés y ya está. Sin embargo, pues lo que yo sí puedo decir es que, claro, yo ya llevo 12 años en Alemania y 12 años en SAP. Y también lo mismo que les compartía antes, que el idioma, claro que sí sigue siendo importante si uno quiere tener pues una integración más amplia dentro de la corporación, o sea, del tema corporativo. Y pues el tema ya, ahí sí yo me podría extender en la palabra de cómo trabajan los alemanes, cómo trabajan las personas de, no sé, de la India, o cómo trabajan las personas de Singapur, que yo trabajé mucho con un equipo de Singapur, o cómo trabaja, por ejemplo, la gente en Estados Unidos, ¿no? Desde hacer una reunión, una llamada, hasta ya ejecutar algo. Hay unas diferencias gigantes y eso pues te lo va dando un poco el aprendizaje dentro de la empresa. A mí eso me parece muy interesante todo lo que nos cuentas desde el ámbito laboral, desde el ámbito profesional. Tienes una experiencia cultural riquísima. A mí me gustaría preguntarte un poco más, fuera de ese ámbito profesional y laboral, en tu día a día, ¿cómo es eso de vivir en la ciudad donde estás viviendo, de vivir en Alemania? Y yo sé que no quieres hacer la comparación y que ya han sido años que llevas allá, pero nos ayudaría a hacernos una idea de esa comparación con Colombia. Bueno, hay que también decir, yo tengo, mi pareja es alemán, ¿no? Que yo decía que yo en mi vida con alemanes y bueno, ahí está. Y mi hija es alemancita también, pues mitad alemana digo yo, mitad colombiana, porque ella ha crecido también con español desde la barriga y ahorita habla pues los dos idiomas de la misma manera. O sea que, a ver, afuera es muy parecido al final que como en la empresa. Yo creo que la experiencia se la da uno en la medida que tengas apertura también al tema cultural. Yo tengo muchas personas conocidas, incluso amigas de la universidad, que siguen en su mundo internacional. O sea, no tienen amigos alemanes, no tienen pareja alemana, no tienen nada y están hablando casi que todo el tiempo en su idioma. O sea, tengo amigas que también son colombianas, por ejemplo, y están desarrollando sus carreras tal vez en áreas de culturales o de humanidades que requieren que el idioma principal sea español. Entonces, pues su comunidad es mucho más hispanohablante que otra cosa. Entonces, no te pueden hablar mucho de cómo es vivir afuera o, ¿no? Como con alemanes. Yo pues ya tengo familia, estoy en una comunidad, en un barrio, en un pueblo más alemán que otra cosa. Entonces, pues tengo más contacto con la cultura y con el idioma. Entonces, la experiencia pues es distinta, ¿no? El alemán per se es muy disciplinado, muy organizado, es muy, como es un país tan burocrático y el sistema es tan supremamente estructurado, pues la gente casi que nace con ese chip de, ok, primero 1, 2 y 3 y 4 y la planeación y la cosa. Tienen pues, no voy a hablar que todo el mundo está en esa misma onda, ¿no? Porque sería mentir. Las nuevas generaciones son mucho más organizadas, eso sí. Pero digamos, en términos del sistema, es un sistema que es muy burocrático, es muy lleno de reglas. El alemán tiene sí o sí que respetar las reglas, la autoridad, la policía, eso es mucho palabra de Dios. Entonces hay muchas cosas que el mismo día a día del sistema lo integran también en casa o, ¿no? O en la cotidianidad de los horarios. Por ejemplo, a mí me sorprenden mucho los horarios para todo, o sea, pues domingo no hay nada abierto, entre semanas después de las 10 de la noche no puedes hacer bulla en casa, a menos de que estés pidiendo permiso a los vecinos y digamos este tipo de cosas. Entonces hay una reglamentación para el día a día también. Y en la empresa funciona, pues particularmente en SAP no por ser tan internacional, pero en las empresas familiares, en las empresas netamente alemanas, donde digamos culturalmente hablando hay más alemanes que otras culturas, pues rige casi que lo mismo que afuera, ¿no? La burocracia, la cosa, 1, 2 y 3, y de ahí no nos podemos salir y tenés que hundir solo la tecla A porque la B no te lleva a ningún lado, o sea, es muy reglamentado todo. Entonces, yo pues de verdad, yo tengo la fortuna
de haber estado, digo yo, fortuna, pues porque me gusta mucho más poder compartir con distintas culturas y que sea más amable en ese sentido, más flexible la vida un poco dentro de la empresa, y pues afuera también ahí tengo un mix como entre latinos, alemanes, etcétera. Bueno, una pregunta que tengo para ti, Ana, después de todo eso que nos cuentas es, bueno, no se queda pensando, sino que aplicar el programa que tú hiciste. ¿Cuáles son los requisitos para graduarse? ¿Tienes que hacer una tesis o tienes que tener completar cierto número de clases? ¿Cuánto duró digamos, como tu maestría? Y he atado un poco a eso, ¿cómo fue esa transición de ser estudiante a empleado permanente en términos de visa? ¿Cómo fue un proceso fácil, fue un proceso difícil? Bueno, mira, es muy buena pregunta porque los términos de visa van cambiando en la medida que vas cambiando de estatus. Entonces, cuando yo llegué acá, mi visa era de estudiante. La visa de estudiante dura hasta que termines tu maestría. Y pues la maestría, si así sea un programa de 1 año y medio, por el hecho de que hay flexibilidad para trabajar también, la puedes terminar en 3 años. Obviamente no en 10, pero sí hay como unos límites, digamos, para partir el estudio y que puedas también trabajar al mismo tiempo, que eso fue lo que yo hice al final, ¿no? O sea, yo mi maestría de 1 año y medio la partí y la terminé en 2 años y medio, porque yo trabajaba las 20 horas permitidas, que eso sí es por ley, puedes trabajar solo 20 horas entre semana para que sea el compromiso de que realmente vas a usar el resto del tiempo en tu maestría. Y por otro lado, solamente en vacaciones, cuando también hay vacaciones en la maestría, ahí sí puedes trabajar full time. Entonces, o tiempo completo. Entonces, eso también el sistema te presiona a que estés haciendo lo que realmente tienes que hacer, ¿no? Ya cuando terminas la maestría, yo la terminé, como les digo, en 2 años y medio. Bueno, yo tuve la suerte de que me hicieron una oferta laboral casi que inmediatamente después de que terminé la maestría. Entonces yo pasé enseguida de tener la visa de estudiante a tener ya la visa no indefinida, que es la que tengo hoy en día, pero sí me dieron una visa similar a lo que es la Green Card en Estados Unidos, pero que aplica a personas que ya han terminado un posgrado, etcétera. No sé, creo que hay otros filtros también para que se otorgue esa visa, y esa visa era por 5 años. Hay otro tipo de visas que es la visa de, digamos, yo terminé, no me dieron un trabajo inmediatamente, estoy haciendo mis aplicaciones, pero ya terminé un posgrado acá, tengo el derecho a quedarme en el país 1 año y medio más buscando trabajo. Esa visa se llama visa de buscar trabajo, tal cual, y esa la otorgan después de, no sé si 2 meses después de que se termina tu visa de estudiante. Entonces, es la oportunidad también que tiene la gente de decir, bueno, pues yo también quiero ensayar aquí, buscar un trabajo, ¿por qué no? No me voy a devolver de una para Colombia, quiero saber si tengo chances aquí. Entonces, esa visa de buscar trabajo es 1 año y medio, ¿ya? Pues no conozco a nadie que en 1 año y medio no haya conseguido trabajo. No tengo esa experiencia. Siempre hay un trabajo para alguien porque en este país realmente hay demasiada oferta para personas también extranjeras porque, pues, lo que les he contado, los idiomas, la parte cultural sí que es importante también. Y bueno, las cosas cambian con cada crisis. Obviamente no voy a decir que es igual ahora que era hace 10 años, pero yo creo que la experiencia en general es buena, ¿sí? Si estás calificado, porque hay muchos trabajos que sí necesitan una persona que esté más calificada que en otros, ¿no? Entonces sí hay como esa ventaja. Entonces, bueno, en mi caso, como les digo, yo ya tenía esa visa y ya después de 5 años yo de hecho puedo aplicar a tener la nacionalidad alemana. No lo he hecho porque en términos de pasaporte, ustedes saben que en Colombia, o no sé si sepan, pero el pasaporte colombiano no permite tener doble nacionalidad en algunos países, y Alemania es uno de ellos. Entonces yo tengo que ser alemana o ser colombiana. Ahorita están cambiando el gobierno nuevo esos términos y es probable que pueda tener la doble nacionalidad, pero yo pues todo este tiempo me he quedado como colombiana con residencia permanente. Ya después de los 3 o 4 años yo apliqué a mi residencia permanente, que también tiene otra cantidad de requisitos, pero básicamente están muy atados a que tengas pues un contrato de término indefinido,
que tengas pues una cierta estabilidad económica y demás, y pues eso te da permiso, digamos, de tener tu residencia permanente. Entonces, pero esa residencia permanente no está ligada pues a la nacionalidad. Yo sigo con mi pasaporte colombiano por ahora. Bueno, a mí me parece súper interesante esto. Yo tengo que tomarme los 2 segundos para hacer la comparación con Estados Unidos. Cuando uno termina la J1, hay 30 días para conseguir un empleo. Y si terminas una F1, tienes, creo que son 6 meses para conseguir un empleo. Son unos, J1 y F1 son tipos de visas. son tipos de visa para ir a Estados Unidos que son muy estrictos, ¿no? No le dan a uno 1 año y medio para conseguir empleo. Haber sabido eso. Pero bueno, antes de dar paso a algunas preguntas que tenemos, tenemos una pregunta en Facebook, pero antes de hacer esa pregunta en estos minuticos, me gustaría preguntarte muy brevemente, ¿cuál consideras tú que ha sido el impacto que ha tenido en la comunidad el adquirir esa maestría? Disculpa, ¿me puedes repetir porque se bloqueó un segundito tu Ok, pantalla? ok. ¿Cuál es el impacto que ha tenido en tu carrera y en tu comunidad la maestría que adquiriste? Pues mira, yo creo que me atrevería a decir que cualquier posgrado te da una nueva experiencia, una nueva perspectiva, de acuerdo pues a qué tipo de posgrado sea. En mi caso, pues yo estaba compartiendo de manera permanente con muchas personas de otros países. Entonces eso te da la oportunidad un poco también desde el tema, o sea, en términos académicos, pero más también en términos laborales, de decir, ah, ok, yo ya conozco a una persona, qué sé yo, de la India y estuve 2 años estudiando con esa persona y ya entiendo un poco por qué en una decisión laboral actúa así o así, ¿no? Entonces, yo veía siempre la parte también humana dentro de esta maestría de negocios internacionales, que tal vez en otras, pues el conocimiento, como les digo, es muy, muy teórico, pero estás de pronto con un grupo de estudiantes de una sola cultura, ¿no? Entonces, eso es lo primero que yo rescato, que es, para mí fue fundamental, o sea, yo en términos de comunicación, de empatía, de toma de decisiones. Yo tuve un equipo también de Asia que yo tenía que liderar 5 o 6 años y yo ya teniendo la oportunidad de haber tenido, perdón, de haber hecho la maestría que hice, pues ya tenía como una visión distinta de cómo pensaban, por ejemplo, los asiáticos en términos de negocios, etcétera. Entonces, yo empecé a darme cuenta ya desde la práctica qué era lo que me estaba beneficiando a mí de la maestría. Obviamente antes, pues todo suena muy chévere, muy bonito, pero hasta que no estás poniendo, ejecutando ese conocimiento, es que no te das cuenta de cuáles son las ventajas, ¿no? Yo creo en general que una maestría, y sin decir que me parece que la academia en Colombia es excelente, y de verdad lo digo de corazón, yo creo que yo estudié más en el colegio y en el ICAF que incluso en la maestría porque la preparación es muy buena, ¿no? O sea, en Colombia la gente está muy bien preparada y seguramente las maestrías también son muy buenas, pero hay que revisar qué es realmente, cuál es la plataforma de lo que uno quiere lograr con una maestría. Para mí era importante tener una muy buena integración dentro de la compañía donde yo estuviera o en el trabajo. Es una carta de presentación, todos lo sabemos que un posgrado, en términos, digamos, de maestría al menos, es la entrada más rápida también a acceder a ciertos tipos de trabajo, ¿no? Porque es la manera que funciona el sistema en global. Ahora, en términos académicos, hacerla afuera, pues está muy representado el idioma, el conocimiento de un idioma no solamente es comunicarse en ese idioma, es todo lo que está alrededor de aprender un idioma y de relacionarse. Entonces yo creo que todos esos skills, esas competencias que uno adquiere saliendo de Colombia en una maestría internacional dentro de un país como Alemania y que no esté en alemán sino en inglés, pues el aprendizaje es muy amplio, ¿no? Me quedaría corta realmente en decirte 2 o 3 cosas nada más, sin hablar de todas las experiencias que personalmente te impactan,
que te cambian al final como persona, o sea, conocer tantas personas, viajar, yo tuve la oportunidad de viajar desde el año número 1 por tener ya ingresos de una empresa. Yo, la verdad, eso ni me lo soñaba. O sea, yo viajaba cada mes y eso ya te da un bagaje y un aprendizaje y una mentalidad muy distinta. Entonces, eso, digamos, en términos de hacerlo afuera. Pero así fuera también en Colombia, yo creo que la oportunidad de conocer a otras personas, eso es lo que realmente es importante para mí, más que el tema pues muy teórico y muy específico del currículum, ¿no? Que Claro que sí. no le resto importancia, pero creo que en mi experiencia no es lo que más ha impactado mi vida dentro de la empresa. Valiosísimo, valiosísimo lo que nos cuentas. Carolina y Sofía, no sé si tenemos tiempo, hay una pregunta en el Facebook. No sé si alcanzamos a Sí, sí, abordarla. dale por favor y yo hago la pregunta de cierre. Listo, entonces tenemos una pregunta, ya viendo que nos queda muy poquito tiempo, nos pregunta Diana Alejandra, una amiga mía, ¿cuál fue la experiencia más difícil de tu adaptación en Alemania? Y creo que esto va más en general a cuáles fueron esos grandes desafíos de decir, bueno, me voy a vivir a Alemania. Bueno, la logística inicialmente es muy dura. Es decir, llegar con tus maletas a otro país y estar en otro, pues hay mucha hostilidad en el ambiente al principio, ¿no? O sea, yo vengo de Cali, es bullaranga por todo lado. Si somos demasiado tropicales, entonces pues yo llegué a un silencio aterrador, sórdido, o sea, yo decía, pero es que no puede ser esto, o sea, aquí hay gente, aquí vive alguien realmente. Yo me sentía como aislada, ¿no? O sea, además yo llegué en marzo, que todavía no es una época, pues es una época chévere, pero no es una época de verano, o sea, donde hay más vida, ¿no? Donde hay más gente haciendo afuera eventos y cosas. Entonces, para mí eso fue bastante duro. Obviamente la separación de la familia, depende de cuál sea el grado de familiaridad de uno. En mi caso, pues yo soy muy amiguera, muy familiar, entonces llegaba afortunadamente donde una amiga, pero ella estaba en sus rollos, en su cuento, entonces yo sentía mucha soledad al principio. Eh, es el clima, por supuesto, siendo una persona de clima tropical. Bueno, yo creo que en Colombia todos somos tropicales, ya después de vivir afuera, yo creo que no hay frío que se compare ni en Pasto ni en nada, ¿no? Eso también me dio muy duro, más que el frío, la oscuridad, ¿no? Yo siempre digo que la oscuridad es violenta, o sea, en términos anímicos y todo, yo no sabía realmente qué iba a hacer afuera. Cuando la gente me decía, no, encontrémonos en tal parte, y yo no voy a salir con esta oscuridad para ningún lado. A las 3, 4 de la tarde yo ya quería dormirme. Entonces, biológicamente hablando, también fue muy difícil al principio esa adaptación. Y pues yo creo que aceptar un poco el sistema también, ¿no? Aceptar que si llegas 2 minutos después el tren se te pasó, a mí se me cerraba la puerta en la cara y yo no podía de la piedra y yo decía, pero pues es que esto aquí es así, o sea, no, es que no, o sea, yo no acostumbrado al Transmilenio, al mío que llega cuando le da la gana más o menos. Entonces, claro, yo llegaba y acá donde sí que existe la puntualidad, obviamente eso ha cambiado también con los años, pero ese tema de seguir un orden muy sistemático era muy complejo al principio. Pero Ana, como qué todo se interesante adapta. lo que mencionas porque me relaciono mucho con tu caso para otro episodio. Pero bueno, yo quisiera, como yo sé que ya el tiempo se nos está terminando, cerrar con una pregunta. Sé que hay una pregunta, pero yo creo que la voy a resolver yo sobre cómo se valida la titulación en Colombia y eso es un proceso que se hace a través del Ministerio de Educación para poder trabajar. Siempre hay que llevar su título extranjero. Ministerio de Educación, creo que Francisco nos puede dar un poco más de datos sobre este tema, pero para cerrar, yo quisiera preguntarle a Ana esta última pregunta y es, imagínate que estás sentado y estás en los primeros semestres de una carrera como economía, administración de empresas, de pronto contaduría, ¿cierto? ¿Qué consejos le darías a esa persona para llegar al punto en el que estás tú, de haber entrado a cursar este programa y haber entrado a la vida laboral en Alemania?
¿qué te hubiera gustado escuchar en ese momento que estabas en Colombia y de pronto no ibas a aplicar ya mismo, pero cómo se puede esa persona empezar a preparar para aplicar a tu programa? Bueno, para aplicar a mi programa o al programa que yo hice, yo creo que a veces tenemos muchas predisposiciones de lo que puede ser realmente un programa, ¿no? Yo creo que la misma información a veces vuelve muy compleja un programa. A veces leemos como en internet que un montón de cosas y decimos, no, yo no puedo aplicar, eso no es para mí, o es muy difícil. Yo invitaría a la gente que no piense que eso es tan difícil, o sea, que realmente hay momentos en que hay que leer un poquito más, sentarse con la calma y revisar cuáles son realmente los requisitos, ¿no? Lo segundo es, hay muchos, y eso sí yo creo que es muy colombiano, como que nos encerramos en un concepto de esta cultura es así, ¿no? Es que los gringos son así, es que los europeos son así, es que los rusos son así. Yo creo que lo que yo he experimentado es que pues generación tras generación todos somos distintos. A los colombianos tampoco nos gustan que nos metan en un mismo cajón. Entonces yo creo que es un poco ser más abiertos a las posibilidades que un país que probablemente pensamos que la gente es muy seria y que es muy disciplinada y que es muy puntual y que todo lo demás, no es la gente, el sistema sí que lo es, pero pues la gente sigue un sistema, pero no significa que por ello no haya apertura. Yo creo que, digamos, ahí yo me llevé un montón de sorpresas con Alemania, siendo del colegio alemán desde tan chiquita en contacto y yo también tenía mis predisposiciones y decía, no, qué pereza y esto y la gente tan seria y la gente tan... No, al final te das cuenta que todo está en tu cabeza y que también la experiencia puede ser muy distinta. Entonces yo creo que el consejo es, a ver, apertura, relajación con la parte de aplicación, simplemente sentarse, leer un poco. Hay que dejarse referenciar también de otras personas que han tenido buenas experiencias, no llenarse de predisposiciones de personas que no han tenido buenas experiencias, porque todos tenemos un camino distinto. Yo nunca pregunté las experiencias de los demás, por ejemplo, en términos de aplicaciones a la empresa. Yo dije, yo voy a hacer mi propio camino y ya sabía que una amiga estaba ahí. Yo dije, si ella puede ir, pues yo, ¿por qué no? ¿Sí? Entonces es como darse la oportunidad. Hoy en día Alemania es un país, por ejemplo, a los alemanes les fascina la gente que habla español en general. Entonces hay mucha apertura también a las personas latinoamericanas, a los colombianos igual. Entonces, yo diría eso, ¿no? Ser muy receptivos también, muy abiertos y pues ya eso, y con muchas ganas de aprender. Y lo que decía inicialmente, soltar el rol de lo que seamos y tengamos en Colombia, porque si nos pegamos de ahí, pues no va a haber oportunidad de experimentar algo distinto en otro país. Entonces, pues eso. Bueno, Ana María, te agradecemos muchísimo esas palabras. Yo las resumiría un poco en no hacerse a la idea de que va a ser imposible y tenerse la paciencia y creerse el cuento de que uno es capaz, filtrar las historias que uno escucha para motivarse. Eso es justamente lo que tratamos de hacer aquí, ¿no? Traer esas experiencias que nos ayudan a motivarnos. Antes de darle la palabra a Sofía para que nos dé el cierre del evento, en el chat les estamos compartiendo el link del Facebook de Devolver Conciencia, donde van a encontrar muchas más charlas como la de hoy para que se motiven y exploren otras historias de vida, otras posibilidades en un montón de campos de acción distintos. Y en un momento les pongo también en el chat la página de Si Puedo, que también consolida un montón de estas historias de forma escrita y nos da un montón de herramientas también para que nos preparemos, para que hagamos un plan de vida, para que aprendamos otro idioma, para que veamos qué opciones hay de becas. Ana María, muchísimas gracias. Carolina también. Y Sofía, quedamos en tus manos. Gracias. Vale, muchas gracias. Pues en nombre del Programa de Negocios Internacionales de la Fundación Universitaria San Martín, las iniciativas de Devolver Conciencia
Y si puedo, les damos las gracias a todas y a todos los participantes, en especial a ti, Ana María, por compartirnos esta experiencia que realmente es bastante significativa, y la idea es que pues todos los asistentes puedan tener este tipo de oportunidades. Y así como tú lo mencionas, creo que lo más importante es que tengamos esa apertura. Cuando vamos a un país distinto, el país no se adapta a nosotros, somos nosotros quienes debemos adaptarnos a su cultura, pues realmente a todo, ¿no? Y eso es lo más importante, ¿no? Y la idea de estos espacios es esto, fortalecer pues nuestras alianzas y obviamente brindar un aporte significativo a todos los procesos educativos. Una vez más, se evidencia que un trabajo en cooperación genera grandes resultados por un fin común, que es la calidad de la educación. Muchas gracias para todos y para todas. Antes de que se vayan, los invito a que diligenciemos, por favor, la asistencia, ¿no?, al evento, con el fin de que ustedes puedan recibir más información por parte de Carolina, pues por parte tuya también, ¿no? Y agradecerles pues estos espacios y la participación, Ana María. Muchas gracias por todo. Gracias Que a ti tengan por la ustedes un feliz día. Bueno, Gracias. muy bien. Gracias. Gracias, Un gracias, Ana, abrazo para gracias, todas Sophia, y para chao. todos. Chao.